Bueno, Horacio, primero gracias por la invitación. Siempre para mí es un gusto estar acá y más con estos grandes exponentes. Eh, yo venía pensando de una manera y a medida que tanto Ezequiel como Daniel fueron hablando, se me fueron ocurriendo como algunos disparadores, ¿no? Y quería comenzar muy brevemente haciendo una autorreferencia negativa testimonial en un cierto punto, ¿no? Y esta es la siguiente. Yo considero que esta deshumanización o cosificación, yo lo veo a diario en el consultorio, más o menos 10 horas por día viendo gente, y es un denominador común y sobre todo en un rango etario bastante preciso, ¿no? Entre 20 y 32, 33 está este punto muy clave. Y a mí eso me ha pasado en su momento, porque muchas veces la gente piensa que el psicólogo es como alguien, me lo han dicho, un paciente una vez me dijo, vos no tenés ningún problema, y justamente es a veces lo contrario, ¿no? Uno llega a este tipo de disciplinas a partir de una introspección muy fuerte, y el campo fértil de las ideologías para que ingresen tienen que ver generalmente con carencias o heridas afectivas. Ahí es como un gran campo fértil para que pueda entrar cualquier tipo de estímulo de la afuera, ¿no? En este caso, lo que habló tanto Ezequiel, lo que habló tanto Daniel, y la noción de lo trascendente. En mi caso, y tengo los testimonios en YouTube y todo lo que el año pasado había hecho con un sacerdote de Colombia, tiene que ver con estas ideologías, no del aborto, ni ideología de género, ni todo esto, sino un paraguas que me gustaría que se empiece a tocar un poco más, que es el de la famosa New Age o Nueva Era, que es súper peligroso y está ocurriendo cada vez más. Yo lo digo como un cristiano católico practicante, convertido hace unos 5 años más o menos, donde yo estuve inmerso en absolutamente todo lo que se imaginen en cuanto a estas ideologías, filosofías, pseudo-filosofías o como las quieran llamar, que es súper peligroso y que yo justamente hace un mes y medio hice una conferencia para México hablando sobre esto, ¿no? Y cómo la masonería, la teosofía está por detrás en una reingeniería anticristiana que quieren borrar radicalmente la familia y un montón de cuestiones metiéndose sobre todo por estas carencias afectivas, por estas heridas que todos podemos tener y terminamos ingresando en estos campos, ¿no? En estos campos de consumo, donde en realidad lo que sucede es que, a ver, ¿qué es algo homogéneo? Algo homogéneo son distintos componentes que a simple vista es uno solo, pero eso está directamente opuesto a la huella dactilar única y repetible que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Los dones que traemos, las capacidades, todo aquello que para mí, por lo menos para mi visión, viene dado por Dios en este caso, ¿no? Entonces, en mi caso fue inverso, yo buscaba lo trascendente a partir de un falso camino, y lo que ocurre con todas estas ideologías es que ingresan porque el campo es plenamente fértil. Entonces, al final yo lo pensaba como cuál es la finalidad del hombre, ¿no? Pensado aristotélicamente en cuanto a lo teleológico y la virtud como uno de los últimos puntos, y pensaba en el alma humana, ¿no? En cómo la psicología hoy en realidad está definido más por las conductas, los procesos mentales, todo lo que tiene que ver con una sola variable de la constitución antropológica del ser humano. Tenemos 3, podemos hablar rápidamente, la parte psicológica, la parte corporal, un yo-cuerpo, y la parte más espiritual. Bueno, la parte espiritual yo por lo menos en la casuística lo vengo viendo muy poco, salvo el nicho de pacientes que tengo que son muy o cristianos o católicos, donde sí está presente, y a esa carencia, a esa ausencia de esa variable puede entrar absolutamente cualquier cosa porque no tenemos de acá agarrarnos. No tenemos un encuadro, no tenemos un marco, no tenemos valores. Entonces ingresa toda esta corriente, aborto, todo lo que ya sabemos, y empieza a generar que el alma se empieza a distanciar, ¿no? Pero ¿por qué habla esta persona de alma si en realidad es psicólogo? Y porque la etimología de la psicología tiene que ver con el psique, con el estudio del alma, ¿no? Ya lo hablaba Aristóteles, ya lo hablaba Platón, el padre Kentenich, fundador de Schoenstatt, lo habla también como esta alma tripártita, ¿no? Vegetativa, sensitiva, intelectiva, donde el fin último es poder conectar, en este caso desde lo teológico, con Dios, pero a partir de esa alma que es la información que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué digo todo esto? Porque si tenemos esa gran desconexión interior, ¿qué sucede? Bueno, nos cosificamos, nos objetivamos, tomamos distancia, el sujeto queda en un punto corrido del eje por el simple hecho de que
vamos a estar más afuera que en el adentro. En el adentro es donde tenemos todas las respuestas, ¿no? El alma es como una suerte de grifo que, si uno está muy desconectado, y lo digo no desde la teoría de los libros, sino desde la experiencia humana, es algo que se abre y empiezan absolutamente todas las cuestiones problemáticas. Foucault, en su libro Enfermedad Mental y Psicología, habla de que una contradicción interior es la resultante es la angustia. Entonces, como hablaba Daniel también, ¿y cómo unimos esa angustia? Bueno, de alguna manera tenemos que unir esos pedazos que están rotos, entre comillas, y la angustia obviamente es algo disfuncional. Entonces, para no hacerlo más largo, ¿no? Todos los seres humanos estamos animados, ¿no? Tenemos ese soplo vital, ese neuma creador, que si nos desconectamos y ni siquiera sabemos que está, o lo negamos en un punto un poco más erróneo, terminamos siendo completamente cosificados, perdiendo la noción de lo trascendente, desconectados y con mucha problemática. Entonces, el llamado tiene que ver con esto, ¿no? Con la conexión hacia el interior, dejando de lado un poco el afuera, conectando con esta interioridad, donde ahí vamos a conseguir las respuestas. Esto yo lo veo como algo bastante claro, volviendo al título de cuál es la finalidad o el propósito del hombre de hoy en día, porque ahí aparece todo lo trans después, porque queremos justamente trascendernos a nosotros mismos desde un camino o desde una falsa salida, y ahí hay una problemática enorme. Clarísimo. Ahí está. Bueno, sí, fueron saliendo a ver muchos disparadores que fueron diciendo tanto vos como Daniel como Ezequiel, y yo quería puntualizar en algo, y por ahí la invitación, Horacio, si algún día vos querés, como sería bueno hablar de este tema de la New Age y todo eso, que tiene mucho trasfondo, desde filosófico, político hasta religioso, y me parece que vos tenés muchos seguidores en el canal que son o cristianos o católicos y que muchas veces desconocen y no tienen mucha idea de esto. Entonces por ahí, Daniel, ya que veo que también Daniel tiene ahí una experiencia y sería como interesante. Pero más allá de eso, varios disparadores que fueron tirando, pero obviamente 8 minutos no alcanzan. Yo lo que veo también en esta sociedad de consumo es que las personas, como hablaba Ezequiel, ¿no? Que nos definen también las emociones o nos constituyen como seres humanos, están completamente desbarrancadas hoy día, ¿no? Hay una intensidad emocional muy fuerte y hay muy poca estructura de contención de esas emociones y muy poca conocimiento de la administración, ¿no? Yo siempre digo, en los colegios tendría que haber, aunque sea una materia que sea administración emocional, que les expliquen un poco cómo funciona esto, más allá de, bueno, todas estas cosas que quieren inculcar, ¿no? Entonces, está muy relacionado con lo inmediato. Las personas quieren las cosas hoy ya, no saben cómo, pero necesitan ya respuestas. Se busca constantemente, por eso insisto con este tópico que yo hoy traía muy fervientemente de la nueva era, porque tiene que ver con dame respuestas ya. Roger Scruton habla en Usos de Pesimismo, en uno de los últimos capítulos, que la felicidad viene dada por el sacrificio, y el sacrificio tiene intrínsecamente también un concepto que es el perdón, ¿no? Entonces, esto la gente primero le cuesta un montón perdonar, a todos muy probablemente nos cuesta perdonar, y el sacrificio es algo que mejor hoy no está, porque nos basamos también en algo muy polar, ¿no? O nos cosificamos o estamos hipersubjetivistas que terminamos yendo como una masa colectiva para el mismo lado y hasta el consumo es similar. Bueno, entonces yo no sé si mudarme hoy, me voy a hacer la carta astral, no sé, no consigo pareja, voy a que me hagan tarot y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque hay respuestas. Y las personas hoy en día, no todas, pero estamos hablando en general, hay una búsqueda de evitar procesos. Entonces, no hagamos procesos, no indaguemos, no busquemos, como hablaba yo al principio, las respuestas en nuestro interior, sino díganmelo rápidamente y ya, para que yo pueda aplicar sin ningún tipo de pensamiento crítico ni nada, lo que es como una sentencia, ¿no? Yo trabajé muchos años de programador también, entonces tengo esto de las sentencias y las instrucciones que uno hace cuando hace un programa, un software. Entonces, buscamos eso, lo rápido, lo inmediato, se convierte en una sociedad de consumo y una sociedad muy adolescente. En la adolescencia tiene primacía, sobre todo en los desbordes, entre comillas, emocionales, ¿no? Donde está la propia búsqueda de la identidad y este duelo del propio cuerpo, de los padres, de todo lo que se viene. Y la sociedad está en un punto que está viviendo esto. Quiero la satisfacción de los propios deseos ya, la mirada del otro es algo clave. No tolero una crítica, no tolero nada porque automáticamente se convierte en el discurso de odio
pero uno no puede criticar porque tiene cierta postura conservadora, retrógrada, entre comillas, pero del otro lado se puede decir cualquier cosa. Entonces eso es algo que vivenciamos y muy probablemente Ezequiel lo vive tanto como yo cuando tenemos ideas opuestas a lo instaurado hoy en día, ¿no? Por lo tanto, esta sociedad de consumo donde no tiene proceso, donde el estímulo y las respuestas tienen que ser inmediatas y justamente no hay mediatización, es decir, no hay la posibilidad de racionalizar entre el estímulo, entre la emoción que quiere algo ya, la satisfacción del deseo, entra la publicidad, entran los medios para darte absolutamente todo servido en bandeja y rápidamente anestesiate, como hablaba también Daniel, y no pienses más que esto, porque si pensás, bueno, puede haber algún tipo de problema. Justamente una paciente el otro día me comentaba esto, ¿no? En su grupo de amigos tiene una suerte de pensamiento distinto y viene, pero sos una tonta, ¿no? Viene la falacia dominem directamente porque no hay argumentos para poder justamente contraponer ideas. Y acá nos encontramos. Yo creo que es un punto clave el de hoy, donde con trabajo interior, formación, dejando la tele, teniendo una vida espiritual, por eso hoy lo mencioné bastante y en otras veces que me has invitado no tanto, pero me parece que es clave, ¿no? Tener esta variable espiritual en la vida nuestra de hoy en día, no con falsas ideas que quieren o falsas herramientas que quieren satisfacer las cosas ya, diciéndote lo que tenés que hacer, sino teniendo la capacidad de pensar críticamente, trabajarse uno mismo, como decía Roger Scruton, tener un sacrificio teleológico, o sea, que puede llevarnos hacia algo y sobre todo pensar cuál es la misión de cada uno en la vida. Es como que venimos sin random, ¿no? Aleatoriamente, y en realidad no. Tenemos algo que hacer, por algo tenemos dones, por algo tenemos talentos y tenemos habilidades que tenemos todos distintos, o sea, Horacio tiene unos, Daniel otro, Ezequiel otro, yo otro, y podemos tener la complementariedad ahí. Pero para eso tenemos que tener la posibilidad de ir para adentro, salir un poco de la noción del afuera, tomar la vida nuestra por las propias astas y tratar de ser lo más íntegros posibles. Entonces, me parece, esto da para mucho, mucho más largo, pero para no hacerlo tan extenso, creo que es esto, ¿no? Salgamos un rato de la cultura de la inmediatez, hagamos proceso, tengamos la posibilidad de pensar un poquito más, racionalizar un poco más, conectar también emocionalmente, no cosificarnos, no ir para donde todo el mundo va, sino ser un color dentro de ese gris que generalmente aparece como una masa, y esto lo hemos hablado en otro encuentro, y tener esa distinción de nuestra huella dactilar única y repetible, que justamente es lo opuesto a ser homogéneos, ¿no? Entonces, homogéneos en cuanto socialmente. Creo que va un poquitito por ahí, se podría extender, pero para no sacar más tiempo.